El sistema de encendido en el motor permite la combustión suministrando una chispa de alta tensión para encender la mezcla comprimida en la cámara. El sistema de encendido convencional está constituido por la batería. Es un elemento que convierte la energía química en energía eléctrica y suministra la corriente de baja tensión al sistema. El interruptor de encendido conecta y desconecta el circuito de encendido en baja. Amperímetro mide la corriente de baja tensión. El automático de arranque deriva corriente adicional al sistema en el momento del arranque. La resistencia autorreguladora limita la corriente y controla el voltaje en el circuito de baja tensión. La bobina es un transformador que aumenta el voltaje disponible en la batería hasta un alto voltaje para inflamar la mezcla. La bobina está compuesta de dos arrollamientos, primario y secundario, montados sobre un núcleo laminado. Se diferencian en el calibre del alambre y en el número de espiras. El arrollamiento primario va conectado a los terminales de baja tensión y el arrollamiento secundario se conecta a la torre central y al terminal positivo de baja. El distribuidor se asegura al bloque por medio de una plaqueta de fijación. Está formado por un cuerpo en cuyo interior hay un eje que toma movimiento en forma directa o indirecta del árbol de levas, y en su otro extremo tiene tantas levas como cilindros tiene el motor. Dentro del cuerpo del distribuidor se encuentra una placa móvil en donde se aseguran los platinos y el condensador por medio de tornillos. Los platinos. Uno está fijo en la placa y el otro es movido por las levas al girar para abrir y cerrar el circuito de baja. El condensador se conecta en paralelo con los platinos. Su función es protegerlos en el instante de su apertura, impidiendo la formación del arco eléctrico y ayudando a la formación de la corriente de alta tensión en la bobina. En el interior del distribuidor se encuentra el mecanismo de avance centrífugo de la chispa, y en el exterior está conectado el avance de vacío. Ambos controlan el salto de la chispa de acuerdo con la velocidad y las necesidades de potencia del motor. En el extremo del eje se monta el rotor que distribuye la corriente de alta tensión a la tapa, de acuerdo con el orden de encendido y el sentido de giro del eje. La tapa del distribuidor está asegurada a este por medio de ganchos o por tornillos. A su terminal central llega la corriente de alta tensión de la bobina, y por medio del rotor, dicha corriente se distribuye a todos los terminales de acuerdo al sentido de giro del eje y al orden de encendido. Las bujías van roscadas en la cámara de combustión
y entre sus electrodos central y de masa salta una chispa de alta tensión que inflama la mezcla comprimida en la cámara. El sistema está constituido por dos circuitos. El circuito de baja tensión que conecta la batería, el automático de arranque, el amperímetro, el interruptor de encendido, la resistencia, la bobina y el distribuidor que cierra circuito a masa. Y el circuito de alta tensión que conecta la torre central de la bobina, la tapa del distribuidor y las bujías que cierran circuito a masa. Funcionamiento del sistema. Al cerrar el interruptor de encendido estando los platinos en contacto, comienza a fluir de la batería una corriente eléctrica de baja tensión. Pasa por la resistencia, llega al arrollamiento primario de la bobina y al circular, por él, crea un campo magnético. Sale de la bobina y va a cerrar el circuito por medio de los platinos en el cuerpo del distribuidor, mandando la corriente a tierra. El eje del distribuidor al girar abre los platinos. Interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito de baja tensión. En ese instante, el campo magnético decrece rápidamente, induciendo una corriente de alta tensión en el arrollamiento secundario. Esta corriente sale por la torre central de la bobina y por el cable de alta tensión llega hasta el terminal central de la tapa. Es distribuida por el rotor a los otros terminales saliendo por los cables de alta hacia las bujías. Allí salta la chispa que inflama la mezcla previamente comprimida en la cámara.